veíamos que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Y les expliqué lo que significaba la palabra propiciación y que era propiciación. ¿Quién lo recuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Dijimos que propiciación, una palabra extraña, significaba, la propiciación era una ofrenda. ¿Recuerdan? Que se ofrecía ¿para qué? Para calmar la ira. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Propiciación en el Antiguo Testamento era una ofrenda que se ofrecía para calmar la ira. Entonces, cuando dice la Escritura que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es que Cristo fue la ofrenda para calmar la ira de alguien. ¿De quién? De Dios. ¿Recuerdan eso? Entonces, nosotros veíamos que Dios estaba enfurecido, estaba airado con el hombre a causa de todas sus iniquidades, maldades o pecados, como quieras llamarlos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios iba a descargar su ira sobre nosotros, pero llegó nuestro héroe, que se llama Jesucristo. Y Jesucristo se ofreció a sí mismo delante de Dios el Padre para calmar la ira que tenía contra nosotros. Pero también veíamos que al calmar la ira no significa que Dios ya se calmó y no soltó su ira sobre nadie. Veíamos que la ira recayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque el juicio que nosotros habíamos de sufrir, lo sufrió Él. La ira que había de caer sobre nosotros cayó sobre Él. El castigo que nosotros debíamos padecer, lo padeció Él. Por eso dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Amén. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Por eso le decía, Jesús fue la ofrenda para calmar la ira que Dios tenía en contra nuestra. Ira que no fue derramada sobre nosotros, sino sobre Jesucristo. Porque Él se ofreció para llevar tu castigo y mi castigo y que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí hubo un juicio, pero se hizo sobre Cristo, no sobre ti ni sobre mí. Y yo te dije, ¿cuál fue la condena? Que Él fue, estando en la cruz, veíamos, Él fue separado de su Padre, ¿lo recuerdas? El Padre lo abandonó y el Padre lo dejó morir solo en esa cruz. Por primera vez Padre e Hijo se separaron, y todo para que tú y yo fuésemos reconciliados y nuestros pecados fuesen borrados. Qué increíble, ¿no? Isaías 53, tú lo vas a tener ahí, capítulo 53, versículo 3 en delante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cómo sufrió el Hijo de Dios? Fíjate, despreciado. Jesucristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres. ¿Quién le entregó para que lo crucificaran? El mismo hombre que Él había creado. El mismo hombre que Él creó y que Él formó y al cual bendijo, ese mismo hombre fue el que entregó a su creador para morir en una cruz. Por eso dice que fue despreciado, es decir, no fue valorado. No se valoró la vida de Jesús.
varón de dolores. O sea, imagínate, varón de dolores. ¿Eso qué significa? Que sufrió. Vino a esta tierra ¿para qué? Para sufrir. Experimentado en quebranto. ¿Qué fue lo que experimentó? O sea, ¿qué fue lo que padeció? Puro quebranto, puro sufrimiento, pura aflicción, puro dolor. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz, ¿no? Toda su vida. No se te olvide que le procuraban matar a cada instante, a cada momento le perseguían. Y para eso vino él. Date cuenta, experimentado en quebranto, o sea, se hizo un experto en el sufrimiento. Eso vino a experimentar nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué hicimos? Le dimos la espalda. Fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué sufrió? Tus dolores. Él ya los sufrió. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, fue lastimado, fue herido, fue castigado por tu rebeldía, no por la de él. Fue por tu rebeldía y por la mía. Porque tú y yo éramos los pecadores, tú y yo éramos los inicuos, los que habíamos hecho cosas desagradables delante de Dios. Y dice que él fue herido por esas rebeliones que tú y yo cometimos. Dice, molido por nuestros pecados. Fíjate bien, molido por los nuestros. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Te das cuenta? Para que tú y yo tuviésemos paz con Dios, él tenía que ser castigado severamente. Por eso Dios decidió descargar su ira sobre su Hijo. Y su Hijo decidió entregarse voluntariamente ante el Padre para ser castigado, para que tú y yo fuésemos salvos y fuésemos perdonados, y que su ira no cayera sobre nosotros. Dime si no debemos estar agradecidos con Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y continúa, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este profeta está hablando muchos años antes de que Cristo muriera. Pero está hablando en pasado. Fuimos curados, como si ya hubiese muerto, ¿no? Y fue antes de que Jesús muriera. Pero ¿sabes qué? Cuando él creó al hombre, ya sabía que el hombre le iba a traicionar. Y él ya tenía destinado que él moriría para salvarnos y para rescatarnos, para que volviéramos a estar con él de nueva cuenta. Dime tú si eso no se le llama amor. Date cuenta lo que Cristo hizo por ti y date cuenta lo que hizo por mí, porque así fue su amor. Entonces yo te decía, si hubo alguien que pagó, hay alguien que ya pagó el precio, y ese se llama Jesús. Porque tú y yo no podíamos pagar el precio por nuestra libertad, ni tampoco el precio por nuestro perdón. Porque yo les decía, una vez cometido el pecado, ya no se puede borrar. Una vez cometida la infracción delante de Dios, ya no se puede quitar. Y ahora lo único que quita el pecado del medio es la sangre de Jesucristo. Por eso veíamos, fuera de él no hay quien salve, porque él fue la ofrenda que haría la paz entre Dios y los hombres. Ahora entiendes por qué Cristo es el único camino, por qué Cristo es el único Salvador, por qué Cristo es el único Dios, porque Cristo es el único que puede reconciliar al mundo con el Padre, porque Él fue el que murió, Él fue el que llevó tus dolores, tus enfermedades, el que cargó tus pecados, Él fue el que fue condenado en lugar tuyo.
En tu lugar Él fue condenado. Por eso a nadie más adoramos, a nadie más servimos y a nadie más le damos gloria. Porque lo que Él hizo por nosotros, nadie más lo ha hecho o lo hará. Porque lo que Él hizo fue perfecto. Tú no necesitas de ningún santo, ni de ninguna virgen, ni de ninguna estampita, ni de ningún crucifijo. No necesitas nada. Lo único que necesitas es a Jesús. Porque lo que Él ya hizo, lo completó todo. Con la obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario, Él ya lo pagó todo. Pagó el precio por tu salud, pagó el precio por tu libertad, pagó el precio por tu salvación, por tu vida, por todo. Por un futuro lleno de bendiciones para ti. Porque tu estancia aquí en la tierra fuera feliz delante de Él. Él ya pagó por todo. No hay nada por lo que tú puedas pagar. Porque todo lo que tú puedas pretendiendo pagarle a Dios lo que hizo por ti es miserable comparado con lo que Él hizo. ¿Veis? ¿Qué se compara, no sé, 100,000 billones de dólares a 10 centavos? Nada, no es nada comparable. Hay una monstruosa diferencia. Pues así, cuando uno quiere pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, pagarle, fíjate bien, no agradecerle. Pagarle a Dios así de miserable, nos vemos nuestras obras y nuestras ofrendas comparadas con la ofrenda que ya fue ofrecida para salvarnos. ¿Por qué estoy hablando en esto? Porque déjame te digo que para tú salvarte no necesitas hacer obras. Dice la Escritura que no es por obras, es por la obra de Cristo. ¿Y por qué te estoy enseñando? Para que veas que absolutamente nada es en tus fuerzas. Porque no nos podíamos salvar ni ahora, ni mañana, ni después. Nadie de nosotros se podía salvar, por eso Cristo tenía que venir a morir por nosotros. Y la obra que Él hizo, pagó todo en absoluto. Amén. Todo lo cubrió. Escucha, toda deuda que tú tenías delante de Dios, a causa de tus maldades, todo Él lo cubrió. La deuda está saldada. Me preguntarás, pastor, entonces ¿por qué hacemos buenas obras? Entonces ¿por qué debemos llevar una vida recta delante de Dios? Entonces ¿por qué ya no debo andar en pecado? Porque lo hacemos pero por agradecimiento a Dios, no para pagarle lo que hizo, porque nunca podríamos hacerlo, nunca podríamos pagarle. Lo que hacemos es porque Dios nos ha manifestado su amor a nosotros, que provoca en nosotros hacer el bien. Porque sabemos que al hacer el bien agradamos a Dios, ¿no? Entonces nos provoca agradecimiento y eso nos motiva a hacer bien. Entonces yo te decía, ¿por qué viviendo en libertad? ¿Por qué este tema se llama así? Porque para vivir en libertad primero necesitas conocer al libertador y la libertad que te trajo. Y te estoy hablando de lo que Jesucristo hizo. Él te liberó, pero no solamente de las enfermedades, no solamente de la pobreza, no solamente de la tristeza o de la muerte, Él te liberó del pecado también. Y es lo que estamos viendo en nuestros estudios. Tú ya no debes de andar pecando, porque simplemente tú ya no eres pecador, porque ese libertador también te liberó del pecado. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Entonces, para vivir en libertad, pues necesitas primeramente, dice la Escritura en Juan, necesitas conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres a nosotros. Y la verdad es que Cristo pagó el precio y Cristo te quitó el yugo de esclavitud que estaba sobre ti, de manera que ahora eres libre y no tienes por qué rendirle cuentas al pecado. ¿Me explico? Tú fuiste creado para vivir en libertad y para llevar una vida santa. Para eso te ha llamado Dios a sus pies, para que tengas una vida santa. Y si Dios te está diciendo ser santo porque yo soy santo, es porque se puede ser santo. Dios santo es aquel que ha sido santificado, lavado en la sangre de Jesucristo. De manera, ¿cuántos aquí han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús? Todos. Por lo tanto, todos hemos sido santificados, por lo tanto, todos somos santos. ¿Pecadores? No. ¿Somos qué? Díganlo. Santos. Porque ya hemos sido santificados. Entonces, tú ya no tienes por qué rendirle cuentas al pecado, ni a Satanás, ni a los demonios. Veíamos al principio, los primeros temas, las primeras veces que vimos este tema, el primer estudio de Vivienda en Libertad, hablamos de que nosotros tenemos que rendirle cuentas
cuenta Satanás, ¿te acuerdas? Porque éramos sus esclavos y nos tenían prisioneros. ¿Sí te acuerdas? Pero ahora ya no somos sus prisioneros, ya no somos sus esclavos y por lo tanto ya no tenemos que hacer todo lo que Él nos diga. Ahora tenemos que hacer todo lo que Él, el de arriba, o sea, Dios, Jesucristo, nos diga. Amén. ¿Qué están viendo? Ok. Muy bien. Me están poniendo atención, ¿verdad? Ok. Me parece bien. Es que no tengo ojos atrás, ¿eh? Simplemente estoy viendo que sus ojos se desviaron. ¿Qué es lo que están viendo? Ok. Entonces, iglesia, el Señor te ha llamado a vivir en libertad. No significa, como dice el Escritura, que vamos a convertir la gracia en libertinaje, es decir, como la salvación ya nos fue dada, ¿verdad? Como es un don divino, como es un regalo de Dios, el que yo sea salvo, entonces voy a llevar mi vida y voy a llevar su gracia a libre, la voy a convertir en libertinaje, voy a hacer lo que me dé la gana. No, porque una persona que realmente ha valorado el sacrificio de Jesucristo lleva una vida correcta delante de Dios. Una persona que después de saber lo que Jesús hizo por él y lleva la vida como se le antoja, sin someter su voluntad a la voluntad de Dios, es una persona que no está agradecida. ¿Me está viendo? Entonces, para empezar a vivir en libertad, lo primero que debe haber en ti es agradecimiento y humildad. No se puede vivir en libertad si tú no eres agradecido y no eres humilde. La clave del pecado es: ¿quién dijo que nos debemos pelear con el pecado? ¿Quién dijo? ¿Por qué se dice en algunos lugares que el cristiano está en rotunda pelea con el pecado? Mi Biblia no lo dice. Que estamos en constante lucha con el pecado. Porque el pecado se apodera de nosotros. Eso no es cierto. La Biblia dice que el pecado ya fue destruido. ¿Fue qué? Destruido. No oí. Destruido. Entonces, o Jesús hizo una obra completa o la hizo incompleta. Y destruyó al pecado. Entonces, ¿de cuál pecado, según otros, tiene poder sobre nosotros? ¿Cuál pecado tiene poder sobre nosotros? Ninguno. Entonces, no se trata de, iglesia, que yo te voy a atacar la Biblia para que tú dejes de pecar. Eso no se hace así. Ni significa que voy a poner aquí una lista de cosas que no debes hacer para que no las hagas. Ni significa que te voy a estar coaccionando a que hagas la voluntad de Dios. Porque si tú realmente amas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Conociendo a Dios y amándolo por sobre todas las cosas, automáticamente dejas de pecar. Y no se necesita estar predicando siempre del puro pecado. Porque al contrario, si yo hablo y hablo y hablo, cuando tú admiras mucho a alguien, ¿qué pasas hablando de esa persona, no? ¿Sí, no? Cuando admiras mucho, hablas de esa persona y de esa persona y de esa persona. O si te gusta mucho el fútbol, hablas del fútbol, ok. Entonces, si me la paso hablando del pecado, ¿a quién voy a exaltar? Al pecado. Entonces, mejor hablo de Jesucristo, que destruyó al pecado. ¿Sí o no? Eso es lo más correcto. Y tú tienes que entender que si Dios te rescató, es para que lleves una vida santa. ¿Sí? Cristo aplacó la ira de Dios. Pero dice la Escritura que si tú y yo, que ya conocimos el santo evangelio de Dios y volvemos atrás, mejor nos hubiese sido no haber conocido. ¿Sí o no? Porque es como el puerco que después de ser lavado vuelve al lodo, ¿verdad? O como el perro que después de vomitar va y se come su vómito. Eso dice la Escritura. Entonces ahí sí, cuidado. ¿Me explico? Dios nos llamó a llevar una vida santa y una vida de libertad. Y dice la Escritura que nos dio dominio propio, o sea, que sí podemos. Porque nos ha hecho nuevas criaturas. Y a nosotros nos dio poder sobre el pecado. Ahora cambiaron las cosas. El pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Ahora yo tengo autoridad sobre el pecado. A mí ya no me gobierna el pecado. A mí me gobierna el Espíritu Santo de Dios.
Y si yo fui llamada y fui lavada en la sangre del Cordero, fue para andar en sus pasos y llevar una vida digna y honrosa delante de aquel que me llamó, es decir, Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué? Porque tú tienes, mira, iglesia, cuando esté enfrente de ti la tentación, porque muchos dicen, pero ¿qué puedo hacer? Cuando esté enfrente de ti la tentación del diablo, ve la tentación y luego voltea a ver la cruz. Y vas a hacer lo correcto. ¿Veis? Si cuando viene la tentación tú volteas a ver la cruz, después de recordar o traer a tu mente, a tu corazón lo que Jesús hizo por ti, se te van a quitar las ganas de pecar. ¿Sabes por qué? Porque siempre debes de tener presente la obra de Jesucristo. La obra de Cristo que te salvó y que te rescató y que te liberó. Debe estar siempre presente en tu mente y en tu corazón para que hagas lo correcto. Entonces, como somos agradecidos delante de Dios, créeme que no nos van a dar ganas de fallarle a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y el tan solo saber que el castigo de todos mis pecados lo llevó Jesucristo, no me van a dar ganas de voltearle la espalda al pecado y voltear a ver al Señor. Porque antes teníamos la mirada puesta en el pecado y le dimos, dice, ¿y escondimos qué? De Él el rostro. Hicimos eso. Pero te aseguro, ahora dale la espalda al pecado y voltea a ver lo que Jesús hizo. Y te aseguro que no te van a dar ganas de volverlo a ver. Ni tener ninguna relación, porque fue por el pecado por el que el Hijo de Dios sufrió. Fue por el pecado por el que el Hijo de Dios padeció, que fue quebrantado, que fue molido, que fue herido, que fue menospreciado, que fue desechado. Fue por ese pecado. ¿Tú crees que vamos a hacer las paces del pecado? Si es el peor enemigo. Por eso debemos de llevar una vida en santidad. Y tú debes de estar consciente de eso. Yo no te voy a estar hablando siempre de pecado. No, te voy a mencionar los pecados, sí. Pero te voy a estar hablando de que Cristo dijo, consumado es. Y consumado significó que había derramado hasta la última gota para borrar todas mis inequidades y hacerme libre por completo. ¿Me estás oyendo? Eso fue lo que hizo Jesús por ti y fue lo que hizo Jesús por mí. Por eso le alabamos y nos fortalecemos en la adoración, nos fortalecemos en la oración, nos fortalecemos en la lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí en su palabra es donde conocemos todo de Él y donde Él nos expresa cómo fue su amor hacia nosotros. Que dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así de grande y de precioso fue el amor que Dios tuvo por ti. Te aseguro que si tú guardas estas palabras, esta enseñanza en tu corazón, no te van a dar ganas de andar en tinieblas. Y sabes que el Espíritu Santo que mora en ti no te dejará hacer lo que a Dios le desagrada si tú eres humilde siempre delante de Él. Recuerda, ser agradecido, iglesia. Ser agradecido porque el hecho que tú no pagaras no significa que alguien no pagó. Alguien pagó ya para que tú fueras libre. De lo que tú no podías liberarte, tuvo que venir alguien a liberarte, pero para eso tuvo que pagar un precio. Y se pagó con la sangre del Hijo de Dios, para que tú y yo fuésemos libres. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, al conocer a Cristo, llega tu libertad. Así es la situación. Tu libertad. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Ya no hay potestad. La potestad del pecado ya no está sobre ti porque ya ni siquiera tiene autoridad. El pecado perdió toda su autoridad. Dice la Escritura que la ley hacía fuerte el pecado, ¿verdad? Pero la gracia lo destruye. La gracia destruye el pecado. Entonces, en lugar de hablarte de ley, mejor te hablo de gracia. Bueno,
y así no le damos poder al pecado, y así te mandas en santidad, y tú feliz, y Dios feliz, y todos felices con Dios. Esa es la verdad. Y la gracia fue esta, que siendo inmerecedores de su perdón, Él murió aún así por nosotros. Esa es la gracia, que no lo merecías. Tú te ganaste el perdón de Dios, perdóname, pero no. Cristo lo ganó para ti. Y todas las buenas obras que he hecho, pastora, sin Cristo, fueron trapos de inmundicia, y a Dios los vomitó. Eso dice la Escritura. Si tú hiciste buenas obras antes de tener a Cristo en tu vida, pues tenlas por perdidas. ¿Por qué? No sirvieron de nada. Dice Dios que a los impíos y a los del mundo que no tienen a Jesús y vienen y hacen, traen ofrendas y sacrificios y buenas obras, dice que esta abominación a Dios, o sea, le provoca asco a Dios. Pero cuando tú ya tienes a Cristo y haces buenas obras, entonces Dios te agradece y contenta. Porque la principal obra que tú debes hacer es aceptar a su Hijo Jesucristo. Y después de esa puede venir una consecuencia de obras buenas. Pero si no haces la primera obra, que es recibir a su Hijo, pues todas las obras que tú hagas buenas, a Dios no le sirven de nada. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Cuánta gente no quiere ofrecer obras a Dios? Pero dice la Biblia que el camino al Padre es Jesús. Entonces, si no están en el camino, no pueden llegar al Padre, de manera que sus obras no son recibidas. Entonces, para nosotros hacer buenas obras, hacer sacrificios que a Dios le agradan, tenemos que traerlos mediante Jesucristo. Y para eso tenemos que tener a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así que todas las obras de ahí en adelante, buenas que tú hagas, que sean en agradecimiento y no por quererte ganar el perdón de Dios. Y no por querer quedar bien con Dios. Y no por quererte ganar su favor. El favor ya te lo ganaste porque tienes a su Hijo. Quiero que me entiendan bien esto. Porque luego llegan y me dicen, pastora, pero ¿cómo Dios me va a bendecir todo lo que yo hice en el pasado? Por eso se llama gracia. Porque Dios, y por eso se llama misericordia. Porque Dios no te dio lo que merecías, te dio lo que no merecías. Entonces, no merecías la salvación, pero te la dio. Se llama misericordia. No merecías la salud, pero te la dio. Se llama misericordia. No merecías la libertad, pero te la dio. Se llama misericordia. No merecías ser prosperado, pero te prospera. Es misericordia. No merecías vivir bien, pero Dios te ha llamado a vivir bien y a ser feliz. Es por misericordia. No te lo ganaste. ¿Sí me explico? Esta estrellita se la lleva Cristo en su frente, no tú. ¿Sí me explico? La estrellita es para Jesús, que pasó con 10, porque tú y yo ni al 1 llegábamos. Él se lleva la estrella. Y todos en filita detrás de Jesús, el Padre nos acepta. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, ahora sí que Jesús se presenta ante el Padre y tú te cuelas con Cristo. Así. ¿Me explico? Nos colamos con Él. O sea, para donde vaya Cristo nosotros vamos. ¿Sí? Y como Cristo fue aceptado por el Padre, por su obediencia, pues yo me cuelo con Cristo para que también por medio de Él yo sea aceptado. Esa es la gracia. Así es de simple el Evangelio. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios, que no podemos entender. Ahora, hay un manto por ahí, una sábana, un manto, lo que sea, que ojalá que no sea negro, por favor, porque, bueno, luego pasa la gente y piensa que estamos haciendo tal cosa. Ahorita te voy a poner un ejemplo de qué fue lo que pasó. Pero dice la Escritura que nosotros somos aceptos en el amado. Es decir, Dios nos acepta en Cristo. Si no estamos en Cristo, no somos aceptados por Dios. Entonces, aquí el mínimo común denominador en todas las situaciones y circunstancias, ¿quién es? Cristo. Por Cristo perdonados, por Cristo justificados, por Cristo aceptos, por Cristo santificados, por Cristo redimidos, por Cristo libertados, por Cristo sanados. Todo el mínimo común denominador, que es mayor común denominador debe ser, es Jesucristo. ¿Me entiendes? Haz de cuenta. Cuando Cristo cargó tus pecados, cargó, fíjate bien lo que dice, tus, no sus pecados. Es una gran diferencia. Él cargó tus pecados y los míos, pero no los suyos, porque Él nunca pecó. ¿Estamos de acuerdo? Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ira de Dios fue
fue descargada sobre su Hijo, Jesucristo, para que tú y yo recibiéramos misericordia. Mientras Cristo, que debía recibir, no debía recibir ese castigo, lo recibió, tú en lugar de recibir el castigo recibiste misericordia y recibiste paz. ¿Me explico? De manera que, mira, yo te voy a explicar. Cuando tú vienes a Jesús, haz de cuenta que esa es su sangre. Si supongamos que esa es la sangre de Jesús y Jesús la derrama sobre ti. Cuando Él se presenta delante del Padre, dime qué ve. La sangre de Jesús. ¿Y tú dónde quedaste? Cubierta por la sangre. La verdad es que no importas. O sea, mete eso bien en tu cabeza. Porque luego cuando el yo, hay que quitarlo, iglesia. Y hay que entender que es el él, lo que Él hizo, lo que Él pagó, lo que Él dijo, lo que Él habla. ¿Sí me explico? Lo que el Padre ve delante de ti, no te ve a ti. La verdad es que ve la sangre de su Hijo que fue la que te santificó. ¿Y sabes qué? Cuando tú te presentas ante Él, ¿a qué crees que hueles? Y dice la Biblia, lo digo yo. Hueles a la sangre de Jesús. Entonces dime, si yo soy el Padre y tengo aquí, supongamos que es Moisés, y estoy viendo la sangre de mi Hijo, ¿cómo le voy a negar algo? Dime, ¿el Padre le va a negar algo a Jesús? No. Claro que no. Dímelo con confianza. ¿El Padre le va a negar algo a Jesucristo? No. Claro que no. A ver, vamos a hacer otro. Ven, Moisés, para acá. Y tú ponte aquí como si fuera tu padre. Moisés recibe a Jesús, Él es su Salvador, su Libertador, y la sangre de Cristo está sobre Él. Entonces, cuando viene y le pide algo al Padre, dice, Jesús está en medio. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Jonathan. O Alex, es más que así. Corra. Ahora están muy serios que ni ustedes se la creen. Se están durmiendo. A ver, ¿quién es el único que puede mediar esta situación? Jesús. ¿María? ¿Guadalupe? No. ¿Pedrito? No. ¿El Porras o no sé qué? No, ¿verdad? Nadie. Ok. El único que puede interponerse entre ellos dos, o sea, el que puede mediar la situación y todo, es Jesucristo. Entonces, ellos estaban en diferencias, porque Él había pecado. Pero cuando Jesús muere, derrama su sangre sobre Él y entonces los une. ¿Estamos de acuerdo? Y entran en paz, ya están en paz y los reconcilian. Entonces, cuando tú ya eres cristiano, porque yo como cristiano, sabes que no sé si me lo merezco. ¿Quién sabe si Dios quiere venir? ¿Crees que Dios quiera salvarme? Algo por su corazón. Ay, por Dios. Qué ridículo es. ¿Me explico? O sea, dejen de ser cristianos sufridos. Porque no nos llamó el Señor a eso. Más que a padecer por causa de su nombre. Pero fuera de ahí, no te ha llamado el Señor a eso. ¿Me explico? Entonces, cuando Moisés, por medio de Jesús, que es el camino, se presenta ante el Padre, dime el Padre a quién está viendo. ¿A Moisés? No. Está viendo la sangre de Jesús. Entonces, todo lo que Moisés le pide al Padre, ¿el Padre qué va a hacer? No va a ser. ¿Por qué? Porque será Jesús. Porque es Jesús. Pues decía, tú ya no importas. Lo que resulta es que si la sangre de Cristo está sobre ti, el Padre, cuando tú dices que te va a oler a su Hijo, va a ver a su Hijo y no te va a negar nada. Por eso cuando tú caes y cuando tú pecas, inmediatamente le tienes, Jesús, lávame con tu sangre, para que sigas oliendo su sangre. Y entonces te vas a ganar el favor de Dios. ¿Por lo que tú hiciste? No, por esto. Por esto somos favorecidos. Así que ya no eres tú, sino la gracia de Dios en ti. ¿No dice la ciudad? No es por lo que tú hagas o debes de hacer, es porque Él ya lo decidió. Él ya decidió bendecirte. ¿Me estás escuchando? Eso es gracia. Eso es misericordia. Entonces, tú te mereces todo lo bueno por ti. ¿Por qué? Por Él, por Jesús, por la sangre de Cristo. Lo merezco todo, merezco mi sanidad, merezco mi libertad, merezco vivir bien y no andar en pecado. Eso es lo que yo merezco, no andar ya más en pecado ni andar ya más en tinieblas. ¿Por qué? Porque por Cristo yo lo merezco.
Él lo compró para mí. Él me ganó a mí para que fuese reconciliada otra vez con el Padre. Y el Padre, déjame digo, iglesia, que ya no está contra ti. Dios no está enojado contigo. Dios no quiere tu malestar. Dios quiere tu bienestar. Dios quiere tu felicidad. Que estés pleno. Eso es lo que Él quiere. Puedes sentarse. ¿Sí me explico, iglesia? Y eso es lo que tiene que quedar grabado en tu corazón. Por eso dice la Escritura, mi ley la voy a poner en sus corazones. ¿Me explico? Es su gracia. Tú estás sellado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti y te cubre la sangre del Cordero. Tú te puedes acercar al Padre en cualquier momento que tú lo desees por medio de Jesucristo, porque Él ya pagó el precio. Él ya aplacó la ira. Porque Dios necesitaba descargar como estaba como una olla express, ¿no? Necesitaba sacarlo por donde quiera. Y al que tocó fue Jesús. Ya, Dios, ¿cómo está? Feliz contigo. Porque ya hubo alguien que había entrado. Si tú entraras delante de Dios como andabas, olvídate, te consumen. Pero como antes de ti primero entró Jesús y dijo, te pago lo que te debe, y entraste tú y ya no debe nada. ¿Me explico? Eso en realidad fue lo que Jesús hizo. Dime cómo no le vamos a amar, cómo no le vamos a cantar, o cómo no moriríamos por Él. Estaba viendo hace días un hombre, creo en Afganistán o no sé dónde, en Irak, perdón. Murió, lo iban a ahorcar por causa de Jesucristo. Y sabes que le toman las fotos y salió en los periódicos y en la noticia y todo. Y sabes cómo está, así, como tomando la foto para el Face. Haz de cuenta, así como tú posas para el Face. Él estaba con la soga ya amarrada y estaba. Y luego le preguntaron que por qué, los musulmanes, que por qué estaba así. Le dijo, porque sé que hoy voy a morir por Cristo y hoy lo voy a ver. Una foto para el Facebook celestial y están así. O sea, ¿cómo? O sea, la gente no lo entiende. Es más, ni siquiera los que los están matando los cristianos se entienden. ¿Por qué? Porque Pablo bien lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. El morir es Ganancia. ¿Por qué? Porque ya vas a estar en la plenitud de la presencia de Dios Todopoderoso. Entonces, incluso morir por Él, después de lo que Él hizo, después del impacto que tuvo esa manifestación de amor por nosotros, ¿tú crees que no nos va a llevar a hacer cosas que jamás hubiésemos pensado hacer? Claro que sí. Y si hay quienes están muriendo por su nombre, sabes que también habemos quienes vivimos en santidad, porque eso también era de hacer. Y para el mundo eso es una locura, ¿no? Para el mundo, ¿cómo? ¿Te vas a privar de la fiesta? Santurrona. 20 años y aún eres virgen. ¿No? ¿No dicen eso los jóvenes? ¿Ah? Ni nada, no te gusta el alcohol. ¿No? ¿Sí o no? Para ellos estamos locos. Pero la verdad es que no estamos locos. Porque nos gusta agradar a Dios. Porque sabemos que nunca vamos a alcanzar a pagar. Pero nuestro agradecimiento lo mantiene contento. Nuestra santidad mantiene, o sea, le dibuja a Dios una sonrisa en su rostro. Así que llevamos una vida correcta delante de Dios. Una vida que a Él le agrade. ¿Me explico? A lo mejor ese hombre está muriendo, o murió, ¿verdad? En el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, mirando ese. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ves cómo está con la soga? ¿Y ves cómo está? ¿Sonriendo? Él acaba de morir por el Señor. ¿Ves su sonrisa? ¿Ves su sonrisa? Y ahí está donde ya fue colgado. Es un hermano tuyo. Y date cuenta de las locuras que se hacen por amor. Mira, ahí déjamela. Esta locura la hicieron por amor.
Y esta locura también se hace por amor. ¿Sabes qué? A lo mejor hoy no tienes que morir así, pero sí tienes que morir a tu voluntad, a tus deseos, a tus creencias, a tus pasiones y a tus pensamientos, para vivir para Él. Él sabía que al morir estaría en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú mueres a ti mismo, vas a estar en constante presencia de Dios. Si no somos capaces de morir a nuestra carne y nuestros deseos, ¿vamos a ser capaces de morir así? Claro que no. Primero muere a ti y vive para Él, porque a eso te llamó el Señor. Y Dios lo tiene en su santa gloria. Así es. Él está con el Señor. A eso te llamó el Señor, iglesia, a vivir en libertad. Y por último, te voy a pedir que vayas a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículos del 1 al 23. Es algo largo, así que te voy a pedir que me sigas con tu vista, ¿sí? Y al final voy a explicar. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios no hacen perfectos a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Las obras no hacen perfectos a los hombres. Las limosnas no hacen perfectos a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Los buenos valores no hacen perfectos a los hombres. ¿Sí? Ok. Dice: de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. O sea, si los sacrificios que ofrece la gente, ¿verdad?, en aquellos lugares en Israel se ofrecían una vez cada año, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice: si limpiara a la gente de su pecado, entonces ya no se deberían de volver a ofrecer. Pero como cada año se ofrecían, dice, entonces realmente no perfecciona y no santifica y no limpia y no quita el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánta gente hay en el mundo haciendo sacrificios, dando limosnas? ¿Cuántas ya llevan, no sé cuántas carreras de aquí a San Juan, que ya deberían de tiro, ¿verdad? Si realmente quitara sus pecados y sus maldades, ¿verdad? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque la verdad es que no se puede quitar el pecado de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, ¿se exalta a quién? Al pecado. ¿Ves? Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, se sacrificaban animales, pero esos animales, su sangre no podía quitar los pecados. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? ¿Quién dice? Dios está hablando ahí, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. A ver, vamos por partes. ¿Aquí quién está hablando? Jesucristo. Dijo: sacrificio y ofrenda no qué? No quisiste. Mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál? Su cuerpo de carne. Su cuerpo de carne, donde Él se iba a encarnar. O sea, ya me diste un móvil para ir a la tierra. Fíjate bien. Como no aceptas los sacrificios ni los holocaustos porque no pueden quitar el pecado del hombre y tú sigues airado, entonces tú me has preparado un cuerpo en el cual yo me voy a encarnar para ir a hacer esta obra. Ahora dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, Padre, vengo a cumplir lo que los profetas hablaron acerca de mí. Vengo a dar mi vida por los pecadores. ¿Sí se está comprendiendo esto? Lo que leímos al principio. Exacto, lo que leímos al principio, en Isaías 53. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estaba Isaías hablando de cómo iba a padecer Jesús? Ok. Entonces, vengo a cumplir como está escrito en el rollo. O sea, aún lo que habló Isaías, lo vengo a cumplir ya, Padre, porque vengo a hacer tu voluntad. Luego dice:
sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. O sea, sin Cristo a Dios no le agradan los sacrificios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué somos? Santificados. Mediante la ofrenda de quién? El cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. ¿Ves? Cristo fue la ofrenda. Su cuerpo fue la ofrenda por el pecado, para que tú y yo fuésemos santificados y se aplacara la ira de Dios contra nosotros. ¿Me explico? Esa era la voluntad, que Cristo fuera molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, para que nosotros tuviésemos paz. Dice, y ciertamente, y dice que una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una Una vez, o sea, bastó. ¿Bastó esa ofrenda para quitar el pecado del medio, sí o no? Sí, ya bastó. No hay nada que hacer. Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya te liberó. Ya borró tus pecados. Esa es la verdad, porque esa es la gracia. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿cuál? Su vida, su cuerpo, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, es decir, con su vida, hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros los santificados. ¿Cómo te hizo Dios? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo eres? Perfecto para siempre. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Dios te ve a través de la sangre de Cristo. Eres perfecto. Amén. Y aunque a muchos les molesta, yo te digo, eres santo. Perfecto. Y el que diga lo contrario, mentiroso, porque no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Veis? Esto eres tú. Esta es palabra de vida y palabra de verdad. Tú eres este que estamos escribiendo aquí, santo y perfecto. Porque con una sola ofrenda, es decir, el cuerpo de Jesucristo, esto sucedió, esto aconteció, esto ya se hizo, esto ya pasó, esto es real. Esto es gracia. Esto es nuevo pacto. ¿Me estás siguiendo? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ustedes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo? Nunca se va a acordar. Jamás. ¿Dónde está la ley de Dios? En ti. Está puesta en ti. Porque por eso Él te indica hacer lo correcto y lo que es agradable delante de Él. Porque su ley ya fue inscrita en tu corazón y fue inscrita en tu mente. El que es hijo de Dios va a hacer la voluntad de su Padre. Así de simple. El que tiene al Hijo tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene el sello. El que tiene el sello tiene su ley en su corazón grabada. Y el que la tiene va a andar en santidad. Esa es la verdad. Por eso por los frutos reconocemos a los hijos de Dios. Porque no hay incongruencia. ¿Me oyes? Dice la Escritura, pues donde hay remisión de estos, o sea, donde ya se pagó por los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si Cristo ya pagó, no hay nada que puedas hacer para pagar. Ya hubo quien te ganó, fue Jesús. Gracias. ¿Viste? Entonces no hay sacrificios. Dios no quiere nada, no necesita ni tus lágrimas, ni tus rodillas peladas, ensangrentadas, ni tus limosnas. No quieres nada. Le bastó con la vida de su Hijo en esa cruz para salvarte. Lo que tú hagas de aquí en adelante es por puro agradecimiento. Y debes aprender qué cosas le gustan a Dios. Que vayas y te rajes las rodillas de aquí hasta sabe dónde, por
A Dios le gusta donde pongas sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, fruto de labios que confiesan tu nombre. Esas son las cosas que a Dios le agradan. ¿Me estás oyendo? Por eso se llama gracia, gratis. Te salió gratis. Tu boleto al cielo ya fue pagado. Nada más necesitabas pasar al altar y tomarlo. Era lo único que tenían que hacer. ¿Veis? Versículo 19. Así que, hermanos, a ver, vamos a poner. Así que Moisés, Liliana, Minerva, ángeles, etcétera, 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 dice: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, tengo la libertad para entrar a la presencia de Dios, porque Cristo me ha abierto un camino nuevo, es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 22. 10, 22. Por eso, ¿sí? Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. ¿Cómo estás? Libre de culpa. Ya, libre de culpa. Ten una amistad sincera con Dios y se acabó. Ahora te voy a dar otra versión. Biblia de Dios para todos dice: nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Amén. Que Cristo ya pagó. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Ya no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que te puedas hacer. Y lo que hagas, que sea por agradecimiento, como te lo dije. Porque el que tenía que hacerlo todo ya lo hizo. El precio fue pagado y tú ya fuiste concedido para libertad. La sentencia que debías de cumplir la cumplió Cristo. Te dejaron libre. Y no es libertad bajo condición, es libertad plena y absoluta. ¿Viste? Es libertad plena y absoluta. Por eso alabamos, por eso adoramos, por eso gritamos, por eso exaltamos, por eso hablamos de esto a los cuatro vientos. Porque lo que Él hizo no tiene nombre, no tiene precio, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. El hecho que el justo haya padecido por los injustos, el santo por los pecadores, no tiene lógica. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor te llamó a vivir en libertad, porque Él ya quitó el pecado. Amén. Ahora sí, te voy a decir: sé libre y deja de pecar. ¿Por qué crees que se lo dijo a la mujer esta adúltera? Vete y no peques más. A ver, si tú lees esta parte dirías: estás loco, Señor. ¿Cómo le digo que no peque más? Si era una pecadora. Sí, pero después de conocer a Jesús, ya era una santa. Entonces Dios te dice lo mismo a ti. ¿Sabes qué? Vete y no peques más, porque te ha dado el poder, porque te ha santificado y te ha perfeccionado para que no caigas en pecado. ¿Sí o no? Lo mío es la misma. ¿Me oyes, iglesia? Así que tú y yo fuimos llamados a vivir en libertad. Conserva la libertad que Cristo te ha dado y no vuelvas a sujetarte al yugo de esclavitud en el que te tenía Satanás. ¿Me escuchas? Porque a libertad fuimos llamados. ¿Cuántos de aquí son libres? Amén. Amén. Somos libres. Ponte de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por llevar nuestros pecados, sufrir nuestros dolores, padecer nuestras enfermedades, por llevar nuestro castigo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos has llamado a vivir en libertad, porque tenemos un propósito en ti, porque en ti Dios el Padre nos ha aceptado
gloria. Porque por gracia, Señor, hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, porque tú pagaste el precio y decidiste regalarnos la vida eterna. Gracias, Jesús. No hay más amor que el que tú mostraste para con nosotros, porque aún siendo pecadores decidiste entregar tu vida en nuestro rescate. Por eso te bendecimos y te adoramos y te exaltamos y declaramos que no hay Dios fuera de ti y que fuera de ti no hay quien salve, porque nadie jamás ha hecho ni hará cosa semejante a lo que tú hiciste en esa cruz. Por eso te levantaste de entre los muertos y hoy vives y hoy estás coronado de majestad, reinando sobre todo y sobre todos, para que en todo sea la gloria a ti y la honra y la alabanza y el poder y la magnificencia, pues tú eres el único Dios verdadero y a ti adoramos y bendecimos. Y si levantas esos tres aplausos, que sea y para terminar, te voy a pedir que cantes esta canción, que cantemos todos este canto. Dice: Dios inconmovible, gobierna